¿Te has sentido alguna vez espiritualmente estancado, como si tu alma estuviera abatida hasta el polvo? No estás solo. En este profundo estudio bíblico del Salmo 119, versículos 25 al 32, exploramos la honesta lucha de David y de todo creyente que enfrenta la sequedad espiritual. Aprende por qué sentir esta adhesión al polvo no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para clamar, vivifícame según tu palabra, y experimentar una renovación genuina. Acompáñanos en este viaje desde el clamor en la debilidad hasta la alegría de correr en los caminos de Dios con un corazón ensanchado. Queridos oyentes, bienvenidos a lapalabradevida.com.co, donde exploramos juntos las riquezas de la palabra de Dios. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Hoy avanzamos en nuestra cuarta entrega del Salmo 119 en sus versos 25 al 32, donde David nos muestra con total honestidad la lucha que todo cristiano enfrenta. Esos momentos cuando sentimos que nuestra alma se pega al polvo de este mundo, cuando la vida espiritual parece languidecer y necesitamos desesperadamente que Dios nos reavive. Cariño, antes de comenzar, ¿por qué crees que este tema es tan relevante para nosotros hoy? Linda, porque cada creyente, sin excepción, ha pasado por esas temporadas áridas donde siente que su corazón está más cerca del polvo terrenal que del trono celestial. David no nos está mostrando la experiencia de un cristiano inmaduro, sino la honesta batalla de un hombre que conocía profundamente a Dios. Y eso nos da esperanza, porque nos enseña que sentir esta lucha no es señal de fracaso espiritual, sino evidencia de vida espiritual. Eso es muy consolador. Entonces, acompáñennos en este recorrido por 8 versículos que nos mostrarán no solo la realidad de nuestras luchas, sino también el camino hacia la renovación y la victoria espiritual. Comencemos con el versículo 25, que llamaremos el grito desde el polvo. El versículo dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hay algo desgarrador en estas palabras. ¿Qué significa exactamente que el alma se adhiera al polvo? Linda, esta es una de las confesiones más honestas que encontramos en toda la Escritura. Cuando David dice que su alma se adhiere al polvo o que está abatida hasta el polvo, está describiendo esa terrible sensación de estar espiritualmente pegado a las cosas terrenales sin poder elevarse. Es como si un águila hecha para volar a las alturas se encontrara con las alas pegadas al suelo por algún pegamento invisible. Ah, cariño, pero no es contradictorio que un hombre de Dios experimente esto. Al contrario, Linda, aquí está la hermosa paradoja, una aparente contradicción. Solo quien ha experimentado las alturas celestiales puede sentir tan profundamente la tragedia de estar pegado al polvo. Un incrédulo no sufre por esta condición porque no conoce nada mejor, pero el cristiano ha probado que el Señor es bueno, ha volado con alas como las águilas y por eso entiende lo terrible que es estar adherido a lo terrenal. El pecado para un hijo de Dios nunca es una bagatela, es su pena más pesada, porque su corazón renovado aborrece lo que antes amaba. Cariño, pero noto algo esperanzador en el versículo. ¿Sí? David no se queda en la queja, sino que clama, vivifícame según tu palabra. ¿Por qué es tan importante esa segunda parte? Exactamente, Linda. Aquí vemos la diferencia entre la verdadera convicción de pecado y el simple lamento religioso. David no está solo quejándose de su condición, está corriendo hacia la única fuente de vida verdadera. Cuando dice, según tu palabra, está recordándose a sí mismo que Dios tiene un pacto, tiene promesas, tiene compromisos inquebrantables con sus hijos. La fe verdadera
Es esa mano que se aferra a la promesa de Dios. David está diciendo, Señor, tú prometiste dar vida abundante. Aquí estoy, sin vida propia, sin poder propio, pero me aferro a tu palabra que no puede fallar. Es el clamor de alguien que conoce el camino de regreso a casa. Eso me hace pensar en tantas personas que tal vez se sienten exactamente así en este momento. ¿Qué les dirías a quienes están experimentando esta adhesión al polvo? Les diría que su misma aflicción por esta condición es evidencia de vida espiritual. Un corazón muerto no se lamenta por estar en el polvo, pero también les recordaría que no es suficiente con quedarse en la queja. La confesión que se evapora en lamentos sin corazón no pertenece a un corazón renovado. La expresión de oración genuina es la voz del Espíritu de Dios intercediendo por nosotros. Si sientes que tu alma se adhiere al polvo, no te conformes con lamentarte. Corre al trono de la gracia con este mismo clamor de David, vivifícame según tu palabra. Dios guarda la gracia en sus propias manos y la da para ejercitar nuestra dependencia diaria de Él. Son palabras llenas de esperanza. Vemos entonces que incluso en nuestros momentos más bajos podemos clamar con confianza a nuestro Padre Celestial. Así es. Y esto nos lleva naturalmente al siguiente versículo, donde David nos muestra qué sucede cuando llevamos nuestras cargas ante el Señor. El versículo 26 lo llamaremos la transparencia que libera. Este versículo dice, Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hay algo hermoso aquí sobre la transparencia ante Dios. Pero ¿qué significa exactamente manifestar nuestros caminos? Linda, esta es una descripción muy hermosa de lo que significa caminar con Dios en sencillez y piadosa sinceridad. Declarar nuestros caminos significa exponernos completamente ante nuestro Padre Celestial, sin máscaras, sin pretensiones, sin intentar esconder nada. Pero cariño, a veces es difícil ser transparentes incluso con Dios. Ujú. ¿Por qué luchamos tanto con esto? Porque todavía llevamos dentro de nosotros el recuerdo de aquel primer Adán que se escondió entre los árboles del huerto. Antes de conocer el camino del perdón, el pensamiento de que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios con quien tenemos que ver, eso nos aterrorizaba. Pero aquí está la maravilla del Evangelio. Ahora, aunque nuestros caminos están tan contaminados y torcidos, somos animados a declararlos todos delante de Dios con la seguridad de encontrar perdón y gracia oportuna en Jesucristo. Ujú. Y veo que David dice, tú me has oído. Mm, ¿Qué nos enseña esto sobre la respuesta de Dios? Aquí está el fruto de esa transparencia genuina. Mientras David suprimía la voz de la confesión sincera, mientras callaba en sus pecados, sus gritos y lamentos no encontraban respuesta. Pero en el momento en que brota la confesión genuina desde el corazón contrito, incluso mientras aún hablaba, el perdón pleno y gratuito que ya había sido firmado en el cielo desciende con verdadero amor paternal al alma. Y por eso ahora David puede pedir con confianza, enséñame tus estatutos. Es hermoso ver cómo la confesión honesta abre el camino para recibir más de Dios. Así es. Cariño, pero ¿qué pasa con nosotros cuando oramos y no sentimos esa respuesta inmediata? Linda, la respuesta vendrá en el ejercicio diligente de la fe, pero tal vez no a nuestra manera. Podemos haber pedido bendiciones temporales y de pronto recibir bendiciones espirituales. Podemos haber pedido liberación de la prueba y de pronto recibimos es gracia suficiente para soportar esa prueba. Pero esta es la sabia y bondadosa respuesta del Señor. Si la iniquidad no es tolerada en nuestro corazón, siempre podemos oír la voz de nuestro Salvador prometiéndonos que nos contestará.
Qué seguridad tan maravillosa. Entonces, vemos que la transparencia ante Dios no solo nos libera de la carga, sino que nos abre a recibir más de su gracia y enseñanza. Así es. Y esto también nos lleva al próximo versículo, donde David expresa su hambre por comprender más profundamente los caminos de Dios. El versículo 27 lo llamaremos la búsqueda de entendimiento verdadero. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Cariño, noto que David repite estos clamores por entendimiento a lo largo del Salmo. Sí. ¿Por qué es tan importante esta búsqueda de comprensión espiritual? Linda, este clamor reiterado nos enseña que nadie ha logrado jamás entender el camino de Dios por sí mismo. Un hombre no instruido por el Espíritu de Dios puede ser capaz de criticar e incluso exponer claramente mucho de la palabra de Dios desde un punto de vista académico. Pero una oración como esta nunca ha salido genuinamente de su corazón. Y aquí está el peligro. Del descuido de esta oración han surgido esas doctrinas falsas y antibíblicas. En lugar de pedir humildemente, como David, hazme entender, los hombres se apoyan en su propio entendimiento y son vanamente envanecidos por su mente carnal. Eso me hace pensar en cuántas veces podemos leer la Biblia de manera superficial. Ujú. ¿Qué hace entonces la diferencia entre leer con entendimiento humano y leer con entendimiento espiritual? La diferencia es radical, Linda. Nunca debemos olvidar que la enseñanza de lo alto es indispensable para un conocimiento correcto, incluso de las verdades más sencillas. Las cosas espirituales, dice la palabra, se han de discernir espiritualmente. Bajo la enseñanza celestial, las verdades más profundas y misteriosas se manifiestan con la misma claridad que las doctrinas más elementales. Eso es asombroso, pero noto algo interesante en el versículo. David no busca entendimiento para sí mismo solamente, sino para poder hablar de las maravillas de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Exactamente, Linda. David mantiene el objetivo a la vista. No busca comprensión para complacerse en una visión autocomplaciente de sus logros espirituales. Su deseo es que Dios sea más admirado y glorificado a través de él, y que tanto él como otros avancen en obediencia y alabanza. Ujú. A menudo las personas se quejan de tener restricciones en la conversación religiosa o de no saber qué decir sobre las cosas de Dios. Ujú. ¿Qué consejo les darías? La oración, hazme entender para que pueda hablar, trae un carbón encendido a nuestros labios desde el altar de Dios. Cuando genuinamente buscamos entendimiento de Dios, nuestras bocas hablarán de la abundancia del corazón y servirán gracia a los oyentes. Veo entonces que el verdadero entendimiento espiritual siempre tiene como propósito glorificar a Dios y edificar a otros, pero a veces este camino de crecimiento puede ser muy doloroso. Sí. Y eso es exactamente lo que vemos en nuestro próximo versículo, el versículo 28, que llamamos cuando el alma se derrite. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cariño, aquí vemos a David, ese hombre valiente cuyo corazón es como corazón de león, completamente derretido. ¿Cómo entendemos esto? Esta es una de las verdades más profundas de la vida cristiana que a menudo no se enseña lo suficiente. Las penas del hombre espiritual, que trata directamente con el Dios infinito y eterno, están más allá de toda concepción ordinaria. El valor, el coraje natural puede sostenerse bajo las pruebas normales de esta vida, pero cuando, como dice la Escritura, las saetas del Todopoderoso están en nosotros, cuyo veneno bebe nuestro propio espíritu, la experiencia va mucho más allá de lo que un corazón no regenerado podría comprender. Cariño, si esto es tan doloroso, ¿cómo puede ser envidiable la vida cristiana? Ujú. ¿No sería más fácil vivir sin esta sensibilidad espiritual? Pues aquí, Linda, está la paradoja
del cristianismo. Esta tristeza que derrite el alma es solo por un poco de tiempo. Hay una necesidad divina para ella mientras permanece y al final resultará en alabanza, gloria y honra. Pero más importante aún, nunca las gracias del cristiano son más vivas que en estas temporadas de dolor. Sus mismas quejas son evidencia de la poderosa obra de la gracia que mora en ellos. Esa es una perspectiva completamente diferente. Entonces, la profundidad de la tristeza piadosa en realidad demuestra la profundidad de la obra de Dios en nosotros. Exactamente. La profundidad misma de esa tristeza que derrite el alma es la exhibición de la fuerza de la obra de Dios en el interior, sosteniéndonos en la perseverancia hasta el fin. Mucho mejor, mucho y mucho más feliz es la tristeza piadosa que la alegría del mundo. En medio de su miseria, el cristiano no cambiaría su esperanza en el Evangelio por todos los reinos del mundo y su gloria. Cariño, pero aún así la tristeza se siente vivamente. Hmm, ¿Cómo encuentra el cristiano fortaleza en medio de este derretimiento del alma? Ahí está la sabiduría de Dios. Esta tristeza que derrite no ha realizado su obra hasta que nos ha postrado ante el trono de la gracia con el grito suplicante de la fe, susténtame, como oró David. Porque no nos sostenemos por la fuerza de nuestras propias resoluciones o de nuestros hábitos de gracia. A menos que el Señor renueve su provisión de momento en momento, todo es frágil y marchito. Y nuestro éxito está especialmente asegurado es cuando la súplica se traza, como David lo hace aquí, conforme a tu palabra. Cariño, me conmueve ver cómo incluso en los momentos de mayor debilidad, David se aferra a las promesas de Dios. Sí, ¿Qué palabra de aliento darías a quien está experimentando esta alma derretida? les recordaría a nuestros oyentes que cuando somos más conscientes de nuestra total impotencia y más sencillos en nuestra confianza en la fuerza de Dios, entonces es cuando el alma, que se derrite por la pesadez, es más especialmente sostenida y establecida por el poder de Dios. Ujú. Qué esperanza tan sólida tenemos en medio de nuestras debilidades. Así es. Vemos que incluso cuando nos sentimos completamente derretidos, Dios tiene recursos inagotables para fortalecernos. Ujú. Y esto nos prepara para entender por qué David ora tan fervientemente en el siguiente versículo por ser librado de los caminos engañosos. Mm. El versículo 29 lo llamaremos liberación del camino de la mentira. Este versículo es una oración que deberíamos hacer todos. Ujú. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Cariño, ¿qué abarca exactamente este camino de la mentira? Esta es una oración, o esta oración más bien, es más amplia de lo que podríamos pensar inicialmente. Toda desviación en principios y conducta del camino que es recto, que es justo y estrecho, es un camino de mentira. No se trata solo de mentiras obvias, sino de cualquier manera de vivir que nos aleje de la verdad de Dios. Es interesante que los llame caminos de mentira. Ujú. ¿Por qué esa designación? Porque prometen lo que es imposible, porque prometen mentiras, cosas que jamás pueden cumplir. Prueban a sus engañados seguidores que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero entonces, ¿cómo podemos protegernos de estos caminos engañosos? Veo que David pide que Dios le conceda su ley. Exactamente. El conocimiento misericordioso de la ley es el único medio efectivo de apartarnos de estos malos caminos. David, como rey, tenía la ley escrita para él, pero la quería escrita en él, no solo el libro ante sus ojos, sino impresa en su corazón. Ah, me llama la atención cómo David pide que Dios le conceda la ley bondadosamente. Ujú. ¿Qué significa esto? Es que David entiende que recibir la ley de Dios en el corazón no es algo que podamos lograr
por esfuerzo propio. Es un acto de la bondad de Dios. Está pidiendo una percepción más clara del carácter santo de la ley, un temor más sensible de transgredirla, una aprobación más cordial de su espíritu, una conformidad más completa con sus instrucciones. Con la ley como nuestra regla y el espíritu como nuestro guía, seremos dirigidos y mantenidos en un camino seguro y feliz. Así la verdad extirpa la mentira. Cristo entonces reina en lugar de Belial en nuestros corazones. ¿Y cómo puede alguien saber si está siguiendo caminos de mentira sin darse cuenta? Esa es una pregunta muy importante, Linda. Necesitamos examinar nuestros corazones regularmente, porque donde quiera que veamos ojos errantes, pies errantes y una lengua errante, todo fluye de un corazón que se ha tomado su propia libertad alejándose de Dios. La clave está en mantenernos en la palabra de Dios, buscando la enseñanza del Espíritu y siendo honestos sobre las áreas donde podríamos estar justificando comportamientos o actitudes que sabemos que no agradan a Dios. Los caminos de mentira a menudo comienzan con pequeñas concesiones que gradualmente se convierten en patrones de vida. Ujú. Qué importante es esta vigilancia constante. Vemos entonces que necesitamos la gracia de Dios no solo para ser salvos, sino para mantenernos en el camino correcto día tras día. Así es. Y esto nos lleva al siguiente versículo, donde David declara su elección definitiva. El versículo 30 presenta una declaración muy poderosa que llamaremos la elección del camino verdadero. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Después de pedir ser librado del camino de la mentira, David declara su elección positiva. Pero ¿qué significa realmente escoger el camino de la verdad? Bueno, aquí vemos algo fundamental sobre lo que significa ser cristiano. Solo dos caminos están ante nosotros para nuestra elección: el camino de la mentira y el camino de la verdad. Dios, con la luz de su palabra, nos guía por uno, y Satanás, con sus tentaciones, nos seduce por el otro. Pero aquí está lo importante. El camino de la mentira es la elección natural del hombre caído. La elección del camino de la verdad es, en cambio, la obra del Señor en los corazones de su pueblo, el sello de su especial amor eterno. Su enseñanza nos muestra el camino y su gracia nos capacita para elegir ese camino. Entonces, esta elección no es realmente nuestra por naturaleza. Exactamente. Pero una vez que la gracia divina nos ha capacitado para hacer esta elección, se convierte en una determinación genuina y personal. Y nota algo hermoso: quienes han hecho esta elección bajo la dirección de Dios nunca encuentran motivos para alterarla o cambiarla. ¿Se arrepentiría María de haber elegido la mejor parte? Pienso que no. Lo mismo el apóstol Pablo, después de 20 años de experiencia cristiana, ¿abandonaría su camino de fe? De ninguna manera. Eso es muy alentador, pero me imagino que mantener esta elección no siempre es fácil. Ujú, David habla de poner los juicios de Dios delante de él. ¿Por sí. qué es esto necesario? Porque el camino práctico, Linda, es a menudo escabroso y siempre estrecho. Podemos enfrentarnos no solo a las injurias de un mundo impío, sino incluso a las sospechas de nuestros propios hermanos, que no siempre comprenden nuestros motivos. Pero para que nuestra elección sea establecida diariamente, necesitamos poner los juicios de Dios delante de nosotros. Siempre tenemos una nueva lección que aprender. Siempre tenemos un nuevo deber que cumplir o una nueva trampa para evitar. Debemos caminar bajo la mirada de un Dios celoso que ilumina nuestro camino, conscientes de que otros también nos observan. Me impresiona esa conciencia de David de vivir bajo tantas miradas. Ujú. Pero ¿no puede esto convertirse en una carga muy pesada? No cuando recordamos que el Evangelio proporciona todo el material para este andar estricto y preciso.
se da todo lo que se necesita. La obediencia que se ordena está asegurada. Dios, dice la Escritura, que en vosotros produce el querer como el hacer, nos capacita para trabajar para Él. Y mientras buscamos humildemente más provisiones y mejoramos diligentemente lo que ya se nos ha concedido, Dios está comprometido por promesa a ayudarnos, así como nosotros estamos obligados por deber a obedecer. Pero no estamos solos en esta lección. Cariño, para alguien que quizás está luchando con dudas sobre si realmente ha hecho esta elección del camino de la verdad, ¿qué consejo le darías? Le recordaría que esta elección es para la eternidad. Si por la gracia que nos elige primero hemos escogido el camino de la verdad, el efecto de esta elección debe ser visible diariamente en una vida y una conversación bien ordenadas según la palabra de Dios. Y recuerden, el deseo sincero de apartar de nosotros el camino de la mentira es ya una clara evidencia de que hemos escogido el camino de la verdad. Qué seguridad tan hermosa. Entonces, vemos que esta elección, aunque hecha por gracia, se convierte en una determinación personal firme que necesita ser renovada y confirmada constantemente. Exactamente. Cariño, vamos ahora al próximo versículo, donde David habla de aferrarse a esta elección. Ujú. Es el versículo 31, la perseverancia en el camino. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Vemos aquí la progresión hermosa. David eligió el camino y ahora se ha aferrado a él. ¿Qué significa realmente aferrarse a los testimonios de Dios? Bueno, aquí vemos la perseverancia cristiana. David ilustra perfectamente la descripción del apóstol Pablo sobre los dos corazones del cristiano. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Aunque David se quejaba de que su alma se pegaba al polvo, al mismo tiempo podía decir, me he aferrado a tus testimonios. En medio de los conflictos más dolorosos, los hijos de Dios mantienen firme su confianza. Sienten que odian el pecado que cometen y aman al Salvador. Y por eso, con todos sus pecados e indignidad, no temen presentarse ante su Dios. Pero cariño, ¿cómo llegamos a ser cristianos realmente? ¿Es por nacimiento y educación o por elección genuina? Esa es una pregunta importante. Si en verdad por gracia hemos sido capacitados para escoger el camino de la verdad, entonces debemos asegurarnos de aferrarnos firmemente a Él. Pero aquí está nuestra seguridad, y alabado sea el Señor por esa perseverancia. Aquel que nos capacita para poner nuestra mano en el arado, Él mismo la mantendrá allí en el hábito de la fe, firme y constante. Como dice la Escritura, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Sin embargo, me imagino que aferrarse al Señor no siempre es fácil. ¿Qué desafíos enfrentamos en esta perseverancia? Bueno, ese aferrarse al Señor solo puede mantenerse mediante un conflicto incesante, Linda. La longitud y el cansancio del camino, la lentitud de nuestro progreso, son fuentes de pruebas constantes y a veces acosadoras. Por eso es importante volver al motivo de nuestra elección original. De hecho, tenemos aún más razón para adherirnos a nuestra elección ahora que cuando la hicimos primeramente. Cariño, pero ¿qué pasa cuando sentimos que estamos fallando en esta adhesión o perseverancia? Aquí vemos la sabiduría de la segunda parte del versículo. Señor, no me avergüences. David estaba decidido a cumplir su elección, pero no con sus propias fuerzas. Recordemos a Pedro, que una hora declaró que prefería morir con Cristo antes que negarle, y a la hora siguiente le negó con juramentos y maldiciones. Aprendamos entonces a seguir nuestra resolución con una oración instantánea. Oh Señor, no me avergüences.
Es decir, no me dejes solo, no sea que me convierta en una vergüenza para mí mismo y en una ofensa para tu iglesia. La dependencia del Señor, en un profundo sentido de nuestra debilidad, es el principio de la perseverancia. Él nunca dejará de lado la oración de un siervo fiel. ¿Y qué promesa tenemos de que Dios responderá a esta súplica? Dios ha prometido, no será avergonzado mi pueblo para siempre. Por lo tanto, haciéndonos firmemente de su promesa, podemos seguir nuestro camino gozándonos. Pensemos en quién fue el que se hizo amigo, amigo nuestro, en el momento de extremo peligro. ¿Quién fue el que se dignó a hacerse hombre y morir en la agonía de la cruz, llevando por nosotros la maldición eterna de Dios? Seguramente esta firme perseverancia con la que su corazón, el corazón de Cristo, se aferró a su costosa obra, puede servir para motivarnos también en nuestra constancia y entonces así aferrarnos a sus testimonios. ¿Qué fundamento tan sólido tenemos para nuestra perseverancia? Vemos que no se trata de nuestras fuerzas, sino de aferrarnos a aquel que se aferró primero a nosotros. Ujú. Y llegamos así a nuestro último versículo, donde David expresa su deseo de no solo caminar, sino correr en los caminos de Dios. El versículo 32, que lo llamamos corriendo con corazón ensanchado. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Después de ver toda esta lucha, estas súplicas, esta perseverancia, David termina hablando de correr. ¿Qué representa este cambio? Este es un cuadro resplandeciente del deleite del cristiano en los caminos de Dios. Si hemos escogido el camino de los mandamientos de Dios y hemos sido capaces de aferrarnos a este camino, seguramente también desearemos correr por ese camino, con constancia y con alegría. Siempre hay la misma razón para progresar que la que hubo para emprender el camino. La necesidad, la ventaja, el placer nos impulsan hasta el final. Cualquiera que sea el progreso que hayamos hecho, desearemos hacer más. Seguiremos orando y caminando. Estaremos insatisfechos, pero no desalentados. Fatigados, pero persiguiendo la meta. Me gusta mucho esa descripción de fatigados, pero persiguiendo la meta. Así es. ¿Cuál es el modelo para este tipo de progreso cristiano? Bueno, pensaríamos que el primer modelo pudiese ser el apóstol Pablo. Él mismo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero el secreto del progreso cristiano no es mirar siquiera a Pablo, sino mirar mucho más allá de este apóstol. Es mirar a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Es mirar a Jesús. Pero cariño, noto que David dice, cuando ensanches mi corazón. ¿Qué significa tener un corazón ensanchado? ¿Y por qué es tan importante para correr espiritualmente? Esa es una pregunta clave. Sin esta influencia de un corazón ensanchado, ¿cómo podríamos correr por el camino de los mandamientos de Dios? Las verdades bíblicas, divinamente fijadas en el entendimiento, influyen y ensanchan poderosamente el corazón. ¿Y cuál es la diferencia entre este ensanchamiento genuino del corazón y una simple fluidez religiosa? Muy diferente es esta ampliación del corazón de la mera ampliación de los dones. Con demasiada frecuencia, la fluidez de expresión está terriblemente separada de la vida espiritual y totalmente desconectada del deleite en el camino de los mandamientos de Dios. Es expresión, no sentimiento. Falsificación de la gracia. Religión pública, no secreta o personal. Es un corazón estrecho, no ancho. Entonces, ¿cómo encontramos el remedio para este corazón estrecho? Debemos ensanchar el lugar de nuestra tienda para hacer más espacio
para Dios, alentar mayores expectativas si queremos tener manifestaciones más plenas de Dios. Que no falten las vasijas antes de que falte el aceite, pudiéramos decir. Que se eleve continuamente la petición, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Cariño, ¿y cuál es la clave para experimentar este ensanchamiento del corazón? Debemos recordar que todo movimiento, toda iniciativa comienza en Dios. David dice, correré. ¿Pero cómo? No con sus propias fuerzas, sino por la buena mano de su Dios sobre él, liberando y ensanchando su corazón. El texto no dice, no haré ningún esfuerzo a menos que tú trabajes por mí, sino, si tú me ensanchas, entonces yo correré. Cariño, para cerrar, ¿qué palabra de exhortación darías a nuestros oyentes basándote en este versículo? Comencemos a tiempo. Apurémonos, sigamos derecho, fijemos nuestra vista en la meta, perseveremos hasta el fin. Estemos listos bajo el poder del amor que nos constriñe para trabajar, para esforzarnos, para correr sin cansancio, para ir, como dice la Escritura, de poder en poder, sin desmayar, no midiendo nuestro paso por nuestra propia fuerza, sino mirando a aquel que fortalece con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué hermosa culminación de este pasaje. Comenzamos con un alma adherida al polvo, clamando por vida, y terminamos con un corazón ensanchado, corriendo gozosamente en los caminos de Dios. Queridos oyentes, hemos caminado juntos por estos 8 versículos que nos han mostrado el recorrido completo de la experiencia cristiana, desde el reconocimiento honesto de nuestra condición hasta el gozo de correr en los caminos de Dios con un corazón ensanchado. Hemos visto que está bien sentir que nuestra alma a veces se adhiere al polvo, que es normal clamar por vivificación, que la transparencia ante Dios abre puertas de gracia, que necesitamos también buscar entendimiento divino, que habrá momentos cuando nuestra alma se derrita de tristeza, que debemos orar por liberación de los caminos engañosos, que podemos hacer una elección firme por la verdad, que debemos aferrarnos a esta elección con la ayuda de Dios y que finalmente podemos correr con gozo cuando Él ensanche nuestro corazón. Cariño, ¿qué palabra final compartirías con quienes nos han acompañado? Recordemos que este no es el camino de perfección instantánea, sino de crecimiento. Cada etapa que hemos visto es válida y necesaria. Si hoy te identificas más con el alma adherida al polvo que con el correr con gozo, el Señor lo sabe. Dios te encuentra donde estás, pero no te deja donde te encontró. El mismo Espíritu que inspiró estas palabras a David está disponible para cada hijo de Dios hoy. Las mismas promesas siguen siendo vigentes. El mismo Salvador que David contemplaba a la distancia, nosotros lo conocemos cara a cara. ¿Cuánto más deberíamos entonces nosotros experimentar este gozo de correr en sus caminos? Qué privilegio tan grande tenemos de poder acercarnos con confianza al trono de la gracia en cada etapa de nuestro caminar cristiano. Que estas verdades del Salmo 119 no solo informen nuestras mentes, sino que transformen nuestros corazones y nos impulsen a buscar cada día más de nuestro Dios en su preciosa palabra. Les invitamos a visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allí encontrarán el resumen de cada una de las enseñanzas de estos versos que compartimos hoy. Hasta nuestro próximo encuentro. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Dios les guarde.